Te damos la bienvenida al seminario Relatos Patrimoniales, organizado por la Ecoescuela Casa Ocoa y la Oficina de Arquitectura y Diseño Enclave. Su versión en vivo estuvo organizada en jornadas norte, centro y sur. Esta charla forma parte de nuestra versión sur del territorio chileno. Contarles que yo me llamo Macarena de Burgos, soy arquitecta chilota. Yo nací y me crié en Ancud, en la ciudad de Ancud, que es una de las ciudades grandes que hay, grandes entre comillas, en Chiloé. Estudié en la Universidad Austral de Valdivia, por lo tanto mi vida siempre ha estado vinculada al sur del país. Y bueno, obviamente la cultura que yo tengo, de la que yo soy heredera, tiene grandes manifestaciones, ¿verdad? Es bastante conocido este territorio en el país y obviamente también en el mundo, porque tiene una cultura que está viva. Y mi idea hoy día es poder contarles brevemente un trabajo de restauración que se desarrolló el año 2014 y 2015 en la iglesia de Chelín, que es una iglesia que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Voy a hacer ahí eso. Bueno, en Chile existen 6 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ¿verdad? Que tienen ese título. Y uno de ellos son las iglesias de Chiloé, de las cuales hay 16 iglesias que están declaradas Patrimonio Mundial y que básicamente están protegidas o tienen esta distinción porque resguardan, digamos, una cultura viva detrás, que habla de un sincretismo producido entre una cultura local y una cultura extranjera que permitió materializar con un tipo de arquitectura, un arquetipo que se va repitiendo en varios lugares, y además de eso, resguarda al interior una serie de tradiciones que son mestizas y que dan cuenta de una cultura muy particular. Esta restauración, como les contaba, fue desarrollada el año 2014-2015, si bien es un proceso muy técnico, y yo también quisiera comentarles algunos aspectos para que tengan un panorama general del trabajo material. También se abordó desde un concepto, por lo menos a modo personal, de una inquietud de trabajar el intangible, que si bien estas iglesias hoy día están resguardadas por un administrador del sitio, que se llama Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, que es el ente encargado de administrar estos bienes, si bien eso existe, hoy día las comunidades son las que en el fondo le dan vida a estos espacios y también hacen las mantenciones. Ahora, el Estado, por ser un sitio patrimonio mundial, en algún momento entregó algunos recursos. Hoy día ya eso no está pasando de manera tan directa, pero en algún momento se entregaron recursos, como es el caso de esta restauración, y lamentablemente en ese momento se entregaban recursos para abordar aspectos materiales, que obviamente son muy interesantes y que son muy importantes porque dentro de todo son metodologías que igual van evolucionando. Pero en el fondo creo que uno de los aspectos más relevantes, y es el por qué me he convocado Connie también a abordar esto, tiene que ver con el trabajo realizado por las comunidades, que si bien para este proyecto no existían financiamientos, es de mi interés totalmente porque yo soy parte de ese tejido social. Mi historia está vinculada a las iglesias de Chiloé porque yo soy de allá. Por lo tanto, va permeando, digamos, esta presencia más allá del concepto del catolicismo, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con un patrimonio cultural. Y bueno, entonces voy a proceder a avanzar en la presentación. Como les contaba, en Chiloé está este sitio declarado Patrimonio Mundial. Entre los años 2000 y 2001, UNESCO le entrega este título a estas 16 iglesias que ustedes pueden ver ahí en las imágenes, que están dispuestas tanto en la isla Grande como en islas menores. Chiloé es un archipiélago, ¿verdad? Que está constituido por una geografía insular, con una isla bastante grande y con cerca de 40 islas pequeñas. Y dentro de todo este archipiélago están dispersas por distintas islas más de 100 iglesias, que hoy día son vestigios, digamos, de la evangelización en el territorio, y que forman parte de la llamada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. Y ellas, como les digo, comparten aspectos materiales e inmateriales. Por una parte, aspectos materiales tiene que ver con sus volumetrías, con el tipo de material, que es la madera, con los sistemas constructivos, que son ensambles y empalmes, con sistemas estructurales, donde aparece la telescopía en la torre, con las plantas basilicales, que se van repitiendo como de 3 naves, con una explanada. Son elementos que se van repitiendo en términos materiales. Pero además comparten aspectos inmateriales. Al interior de estas iglesias hay comunidades vivas que veneran santos de larga data, que son imágenes religiosas confeccionadas por indígenas,
Además, existe la figura del fiscal, que es como una de las figuras más antiguas que está presente en el territorio con la llegada de la evangelización al principio de 1600. Hay una serie de fiestas patronales. En general ese es un mundo, podríamos hablar solamente de lo inmaterial, pero la idea es poder abordar lo que se hizo en la Iglesia de Chile. Para entender el concepto, cómo se materializan estas iglesias en el territorio, hay que entender que a principios de 1600 llegan los jesuitas al territorio con esta carrera evangelizadora que partió en toda Latinoamérica, ¿no? Y llegaron a este territorio insular y ellos establecieron la llamada misión circular, que era un ejercicio donde ellos se asentaron en la ciudad de Castro y cada año recorrían distintos puntos del archipiélago donde vivían indígenas. Este territorio estaba habitado originalmente por huilliches, por chonos, que vivían dispersos. Entonces, dentro de toda esta estrategia, ¿verdad?, de los curas en ese momento, eh, eh, para poder evangelizar a la población, instalaron capillas en estos territorios, que en el fondo fueron aglutinantes también luego de los poblados que están en Chiloé, que están la mayoría de ellos en el mar interior, que es el lugar donde históricamente más se ha habitado porque hay mares calmos y hay grandes praderas y hay abundancia de mariscos, en el fondo, condiciones muy aptas para una buena vida. Y estas capillas originalmente eran pajizas, eran de techos de paja, ¿verdad? Y luego, ya con el tiempo, se empezaron a confeccionar maderas como las que conocemos, perdón, iglesias como las que conocemos hoy. Entonces, esta evangelización que llegó a este territorio indígena, en el fondo, hoy día persiste, pero es bastante sincrética, no responde muy bien a los cánones de la estructura de la iglesia, y eso es algo muy bello, porque en realidad tiene manifestaciones particulares. Acá estamos viendo la fiesta del Nazareno de Cahuach, que es una isla que queda en el grupo de las 5 que está cerca de Achao, y es una de las fiestas más multitudinarias. Viene gente de todas partes del archipiélago y de todas partes de la región y del país a visitar a la figura del Nazareno de Cahuach, que representa, digamos, este sincretismo, donde se mezclan tradiciones instaladas, digamos, foráneas, así como también se sincretizaron con tradiciones indígenas. Podemos acá ver las procesiones por la explanada, hay procesiones por el mar, donde la gente lleva a los santos a la navegación, o girar en torno a la iglesia como si fuera un rehue. Es muy interesante todo lo que se puede dar en estos espacios, porque habla de gran cantidad de años de la historia de este territorio y de cómo se ha ido fusionando a nivel de tradiciones. Por otro lado, señalar que, como bien les comentaba, este es un territorio archipelágico, ¿verdad? Entonces hay una cultura de borde mar, donde la gente vive en el borde costero, y además vive en contextos rurales, es decir, somos insulares y rurales mayoritariamente. Y eso implica que también se hayan desarrollado iniciativas de trabajos colectivos, porque estamos relativamente aislados, ¿verdad? Entonces, desde ahí surge el concepto de la minga. Acá podemos ver una foto en la localidad de Tenaún, donde se está haciendo una minga de tiradura de caza por tierra y por mar, donde este trabajo no se podría realizar si no fuese en comunidad. Esto es algo que persiste. Acá existen todavía los días suplicados cuando uno pide ayuda a los vecinos para ir a sembrar papa o a la cosecha, ¿verdad? O cuando quiere construir un galpón. Básicamente todavía se vive en comunidad y con una ayuda colectiva, digamos, para lograr objetivos en común. Esta minga de casa que están viendo ustedes ahí no es algo turístico, es algo que efectivamente una familia tenía que mover esta casa para ponerla en otro lugar. Y, y si bien, claro, tiene mucho interés, porque Chiloé es un territorio de alto interés turístico, y es algo que igual nos preocupa, porque en realidad no buscamos la turistificación, eh, pasa, digamos, esto no es algo, no es un montaje, esto es algo que se sigue usando porque es útil. Y por otro lado, para entender cómo estas iglesias tienen esta valoración también a nivel mundial y su vínculo con la cultura, es entender el vínculo del territorio y de las personas que habitan en él con un material, que es la madera, que ha permitido hablar de la cultura de la madera en Chile. Este material permitió materializar todo un universo de respuestas, desde la embarcación para navegar y tener una fuente de ingresos, a ir a buscar mariscos, pescados a distintos puntos, o desde arte, como el caso de la creación de instrumentos musicales o de imágenes religiosas, o la creación de tecnología como rodernos, de molinos, tornillos para maja de manzana,
o almudes, unidades de medida, casas, iglesias, galpones, barcos, cercos, distintos oficios, carpintería de ribera, en general palafitos que pueden ver ahí también. Este es el material que permitió materializar este universo. Y bueno, yo voy a pasar rápidamente este proceso de intervención de la iglesia en términos materiales para poder centrarme más que todo en el trabajo que se realizó con las comunidades. Pero para que tengan un concepto global o una idea global de cómo se aborda las restauraciones de una iglesia declarada Patrimonio Mundial, hay que entender que hay un montón de organismos que están detrás de estos edificios supervisando el trabajo que se hacen, pero en verdad el espíritu son las comunidades. Ahora, eso no quita que existan figuras como el Consejo de Monumentos, que es un organismo que hoy día regula los monumentos en Chile, y que en el fondo también ellos tienen que aprobar las intervenciones que se plantean para poder abordar un edificio de este tipo. Primero hay que desarrollar un proyecto de intervención patrimonial, el llamado PIP, y ese PIP tiene que proponerse según el levantamiento crítico que uno haga en un edificio, es decir, hay que hacer una radiografía de las lesiones y de los daños que tiene un edificio para poder proponer cómo se va a arreglar. Básicamente como un geriatra, es como analizar a un ancianito y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar su salud. El Consejo de Monumentos desarrolló el año 2005 un documento que se llama Criterios para la Intervención de las Iglesias de Chile declaradas Patrimonio Mundial, dado que es el organismo en el fondo que regula de que los procedimientos se hagan de acorde a los criterios de intervención internacionales, es decir, uno no se puede saltar ciertos criterios que en el fondo lo que buscan son resguardar la autenticidad del bien patrimonial y la integridad del bien patrimonial. Ahora, desde mi punto de vista, esto todavía está siendo mirado completamente desde lo material, y eso aquí es donde se cae en un error. Y que por lo mismo en el caso de Chelín se implementaron iniciativas de una manera muy instintiva porque no había ningún instructivo, pero por otro lado es sentido común, ¿verdad? Es vivir en estos territorios y darse cuenta de qué es lo importante. Bueno, entonces una vez que ya se contaba con la aprobación de este proyecto de intervención y los recursos para poder desarrollar la obra, se va a trabajo en terreno, que vamos a ver ahí en detalle como en términos materiales qué se hizo. Pero lo más importante es el trabajo con la comunidad, y en el fondo, más allá de que uno como profesional a veces plantee, estamos sociabilizando lo que hacemos, en verdad es al revés. Tiene que ver con que uno se va nutriendo de lo que las mismas comunidades van necesitando, y al final el proyecto, si bien es algo muy técnico y está siendo supervisado por muchos organismos, son ellos los que tienen que dirigir finalmente. Que eso es la gran enseñanza que a mí me queda después de una intervención, sobre todo con harta plata del Estado, donde hay muchos organismos, como les digo, que están mirando. Para explicar, la iglesia de Chelín es una de las 16 iglesias que está declarada Patrimonio Mundial. Es una pequeña isla que tiene 14 kilómetros de largo, que está a 3 horas de navegación de la ciudad de Castro, y que en esta localidad hay dos iglesias de larga data, una de ellas, la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chelín, que es parte del sitio Patrimonio Mundial. Acá pueden ver el emplazamiento. La logística se hacía bien compleja porque en realidad dentro del conjunto hay varias islas, hay varias iglesias que están en islas, pero hay solo dos que están muy distanciadas de centros urbanos, que en este caso es Chelín y Caguas, y Caguas todavía no se interviene. Chelín fue una de las logísticas más complejas hasta el momento llevadas a cabo. Así se encontraba la iglesia de Chelín el 2014, como ven, estaba asentada, se puede ver algunos desaplomes, por lo tanto también habían alzaprimas al interior del edificio, habían puntales, apuntalamientos, digamos. Y si bien los revestimientos interiores se encontraban en bastante buen estado de conservación, habían varias deformaciones estructurales y lamentablemente también varios daños estructurales que fuimos viendo a medida que íbamos destapando el edificio. Previo a la intervención, se hace en estudios del edificio, digamos en términos materiales, de las lesiones que tiene y de las patologías, sobre todo que hay pudrición, insectos xilófagos, que es lo que más afecta a este tipo de estructuras de madera. Por lo tanto, con toda esa información uno ya se va a terreno, y nos fuimos con un grupo de cerca de 10 carpinteros, éramos 2 arquitectas, y un maestro mayor, que es don Juan Cárcamo, y en el fondo nos fuimos a instalar a este lugar, vivimos 2 años en esta islita, vivimos con la comunidad, hicimos una intervención en el espacio
inmediato para poder hacer una instalación de faena, porque es clave poder hacer un galpón de trabajo. Ustedes saben que acá en Chiloé llueve todo el año, o por lo menos 10 meses al año, entonces necesitamos un galpón grande para almacenar materiales y hacer el trabajo, digamos, de confección de elementos, y además un museo de obra, que este espacio es muy importante, ya que este espacio va a albergar todos los elementos que se han retirado durante el proceso de restauración. Por lo tanto, acá es clave poder tenerlo bastante ordenado. Bueno, las etapas vamos a mostrarlas rápidamente. Las etapas de intervención parten con el retiro de los revestimientos interiores, y este trabajo es bien delicado porque por una parte los carpinteros de Chiloé tienen gran expertise, ¿verdad? Pero también ellos han ido progresivamente formándose en términos de la delicadeza con que tienen que tratar los elementos, porque cada elemento retirado tiene el potencial de volver, o en el fondo el objetivo primario es que vuelva a ser instalado en el lugar donde se retiró. Es como subsanar las heridas del edificio y luego volver a instalar todos los elementos en su posición. Por lo tanto, este es un trabajo delicado que requiere mucha atención, porque se van etiquetando, todos los elementos se van etiquetando, tienen una nomenclatura, se nota en un cuaderno, ¿verdad? Y luego se desarrollan paquetes, y todo se guarda porque todo va a ser repuesto. En este caso, los revestimientos interiores estaban en muy buen estado de conservación porque tenían muy buenas maderas. En el momento en que están retirados los revestimientos interiores, se hace un escáner, por lo menos en las iglesias de Dalcahue y de Rilán, perdón, y de Chelín se hicieron escáner, que ya se instaló esta metodología, para poder ver en el fondo una serie de deformaciones que no se alcanzan a ver en los levantamientos críticos que en ese entonces se hacían a mano. Hoy día se hacen con nubes de puntos, pero igual siempre pueden haber, digamos, cosas que se pasan por alto. Así que aquí se puede ver ya una serie de intervenciones en el edificio, o de deformaciones, o de asentamiento, o de incluso obras de mejoras, como el caso de la diagonalización de la torre, ¿verdad? Que después de los terremotos varios se han ido haciendo estas mejoras de emergencia. En ese momento se hace el análisis del deterioro estructural, que lamentablemente las iglesias de Chiloé, esto es algo que se repite harto, que tienen patologías similares. Las iglesias están dispuestas sobre piedras fundacionales que están directamente apoyadas sobre el terreno natural. Y las iglesias, los huesos de las iglesias, digamos, la estructura está compuesta por piezas de madera de grandes escuadrillas, de grandes dimensiones, que tienen uniones de madera entre sí, ensambles y empalmes, que son muy particulares, y que si bien es una herencia probablemente europea en su mayor parte, también tiene soluciones completamente locales. Entonces es bien interesante ir catastrando también las soluciones que dieron los carpinteros de Chiloé a la unión de estas estructuras. Bueno, lamentablemente, como están dispuestas estos edificios de gran peso sobre piedra, se han asentado de manera diferenciada, entonces las vigas, el envigado de piso ha tocado a la tierra y ha generado pudrición en gran parte de los envigados de piso. Y además, como las cubiertas generalmente son de tejuelas de alerce, estas se desgastan por la acción del clima, ¿verdad? Además que se adelgazan, en algunos casos se pierden, entonces generan filtraciones constantes durante 30, 40 años, y eso provoca la proliferación de pudrición, de insectos xilófagos, al punto en que en algunos casos se pierden secciones por estas patologías, como pueden ver ahí. Este era el caso de la iglesia de Chelín, que estaba altamente deteriorada en su estructura en algunas áreas. Pueden ver ahí cómo se ven algunas vigas de cielo que estaban amarradas a los tijerales, porque eran soluciones que les habían ido dando los mismos vecinos para que no colapse el edificio, ¿no? Pero eran situaciones bastante riesgosas, ponían en riesgo, digamos, que esto sea un edificio de uso público. Una vez que uno hace ese destape, se desarrolla las fichas de clasificación, que es un documento que se ha ido elaborando en la fundación de las iglesias durante varios años, que varios profesionales han ido metiendo la información y como cabeza para poder desarrollar un instrumento de medición más objetivo, ¿verdad? Porque la persona que está dirigiendo esta obra, tenemos la capacidad de identificar patología y en el fondo el grado de lesión para poder hacer un diagnóstico y definir qué vamos a hacer con cada elemento. Pero esta ficha también nos sirve a nosotros para poder ir cuantificando el daño en términos más objetivos, ¿verdad? Y ahí vamos generando una serie de notas que nos permite asociarle puntos, y según una puntuación nos permite definir
¿sí? ¿Cuál va a ser el destino de la pieza? Que puede ser desde la reutilización en el mismo lugar, que puede ser desde la reutilización de una sección en otra área, que puede ser que la pieza está muy deteriorada, pero tiene un valor de uso o un valor histórico relevante o único, por lo tanto tiene que ser exhibida como pieza de museo, o que la pieza en el fondo puede ser desechada, porque ya no hay nada que hacer. Bueno, ese es el proceso del alzaprimado, es como les digo, este es un trabajo técnico que dura harto, que es bien riesgoso, que hay harto trabajo en altura, sobre una estructura que está muy deteriorada, sobre todo. Entonces se genera un alzaprimado, que es una estructura, una subestructura provisoria, digamos, pero que colabora a la mantención sobre todo de la cubierta, porque dentro de los criterios de intervención no se permite retirar la cubierta de una, porque en realidad imaginen que estos edificios han estado por siempre en la vida de estas personas que habitan estos lugares. Es muy impactante para ellos de un día para otro ver que no está la iglesia, y eso genera un golpe, digamos, al espíritu de las personas que habitan este lugar, ya que la carga simbólica de estos espacios, además del tema que está vinculado a lo espiritual, también tiene que ver con un espacio social, y puede ser muy grave, digamos, si se desarma todo de nuevo. Bueno, después se desarma, se retiran los revestimientos exteriores, que en algunos casos también se encontraban en buen estado, sobre todo los del pórtico, no así los exteriores, digamos, de la cubierta, de los timbres laterales, que obviamente la acción del clima hace que se adelgacen mucho. Entonces, cada cierto tiempo igual las comunidades los van cambiando, generalmente cada 30 años. Pero obviamente hoy día se hace cada vez más difícil poder conseguir materiales, hoy día ya no hay bosque, digamos, tanto bosque como había antes que donaban madera, sino que básicamente las comunidades tienen que comprar, y eso genera un cambio. Bueno, el avance del neoliberalismo es terrible para todos. Bueno, pero viene acá el desarme, y en el caso de la torre se desarma tanto revestimientos como elementos estructurales, y se van bajando, digamos, a nivel de piso, y también se hace el análisis que les comentaba hace un rato con esta ficha y como la inspección en terreno. Y ahí uno puede ver tanto las soluciones de las uniones de madera, que son muy ingeniosas y que también nos hablan de un patrimonio cultural inmaterial del pasado, de nuestros antepasados, de cómo resolvían ellos estas estructuras, y que también es como un mensaje de los antiguos, ¿verdad? Y por otro lado también podemos ver el grado de deterioro, que lamentablemente era muy alto en este caso. Bueno, entonces ahí viene el proceso del desarme de la estructura, la iglesia queda flotando en este alzaprimado durante varios ratos, y se generan algunas mejoras, ¿verdad? Bueno, ahí seguimos viendo el desarme. Todos estos elementos que son retirados se almacenan en un silo y se le hace tratamiento. En este caso se trabajó con gafofina, y también con silacel y siladecor, que son químicos en el fondo que lo que hacen es que matan los insectos xilófagos, porque ese es uno de los grandes agentes de deterioro de estas estructuras de madera, que sumadas a la humedad, claro, pueden proliferar. Y luego viene el proceso de reestructuración, donde se hace como un mejoramiento de fundaciones, ¿verdad? Donde ya bajo las piedras fundacionales originales se generan apoyos de hormigón. Todo esto se trabaja con un calculista, donde él o ella determina básicamente cuál va a ser el mejor comportamiento del edificio según las normas sísmicas, porque también todos estos edificios tienen que cumplir una serie de normas, porque tienen un uso público, ¿verdad? Entonces, bueno, el trabajo fue bien interesante porque la logística, como les contaba, era bien compleja. Esta islita queda 3 horas de navegación de Castro, además tenía una rampa muy chiquitita, entonces descargar todos los materiales era muy complejo, y tuvimos mucha ayuda de los vecinos, por lo que tenían a mano, desde yuntas de bueyes, camionetas, o ayudando ellos mismos a mover materiales desde la rampa a la iglesia. Viene el proceso de restauración, aquí podemos ver la figura de don Juan Cárcamo, el maestro mayor, muy talentoso. Él estaba ahí dibujando con su motosierra un rayo de Júpiter, que es una unión de madera que vincula dos vigas maestras. Y es súper bonito también porque en estos espacios se releva la figura del carpintero, porque ellos son todos de Chiloé, son personas de segunda, tercera o cuarta, incluso en algunos casos generación de carpinteros con un oficio heredado por sus familiares. Bueno, hay un trabajo bien colaborativo porque las piezas son muy pesadas, entonces se vuelve a reestructurar el edificio, y se hace por etapas. Primero se aborda el tema de la torre, ¿verdad? Y se va trabajando primero la torre. Cuando ya la torre queda dispuesta nuevamente, se empieza a trabajar el resto de la cubierta, y eso genera un alivio bien grande en las comunidades.
Una vez que ya está todo restaurado, reestructurado, perdón, sobre todo en el caso de la torre, viene el proceso de la cruz, que este es un proceso bien simbólico para las comunidades, acá viene casi toda la comunidad, porque básicamente este es un momento donde el edificio vuelve a tener una carga simbólica, y por otro lado es un alivio, donde ellos se van dando cuenta de que su iglesia sigue existiendo en el mismo lugar. Luego viene la instalación de los revestimientos exteriores, de las ventanas, y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Se reincorporan todos los elementos que estaban en buen estado, como es el caso de este friso, gran parte de las ventanas, del hastial, los dentellones, varias terminaciones. Y en paralelo, en el galpón de fauna se va trabajando en las cuadernas que conforman esta bóveda de cañón corrido que tiene en este caso la iglesia de Chile. Luego, con ya la estructura, se vuelven a instalar los revestimientos en la posición original, y en el fondo se reemplazan los que están en mal estado. Y por otro lado, en el caso de la iglesia de Chelín, como había un asentamiento diferenciado, sobre todo en la zona del altar, en algún momento, según relatos en la década del 70, después del terremoto seguramente, se asentó la iglesia hacia el lado del altar, entonces algunos pilares fueron recortados. Por eso ustedes pueden ver ahí que hay unos suples, porque además esta iglesia tiene pinturas marmoleadas, que también es una tradición acá en Chiloé, que es bastante naif, es bonita la terminación, y que tiene un valor histórico y estético, artístico, incluso, que incluso no está ni relevado en los atributos que hablan de las iglesias, pero sabemos que es muy valioso. Y luego, bueno, viene un trabajo acá de volver a instalar color, que fue la decisión que tomaron los vecinos, porque para ellos igual fue relevante el tema del color. En algunas otras restauraciones anteriores a esta se había aplicado el criterio de no pintar lo intervenido, que es muy técnico, es muy teórico también, y desde la academia es muy bien visto, ¿no? Dejar, digamos, expuesto ahí el elemento que fue reemplazado. El problema es que acá en Chile es una cultura viva, entonces la gente ve que como que no está terminado ese trabajo, y básicamente lo que empezaron a hacer es que ellos mismos empezaron a pintar sobre las iglesias, y empezaron a tener conflictos con el Consejo de Monumentos, incluso al grado de que el Consejo de Monumentos denunció a un par de comunidades por pintar las iglesias, estuvieron con la PDI, conflicto. Entonces al final igual tiene que ver cómo el Estado y estas instituciones no van entendiendo que estos edificios son casas para las comunidades, y es como una casa, si les falta una puerta ellos la van a poner, o si les falta la pintura ellos la van a poner, porque es su casa. Ahí de a poquito se ha ido entendiendo dentro de las instituciones que administran igual los monumentos nacionales. Bueno, y ahí voy a pasar más rapidito, pero se vuelve a reinstalar todo, y ahí podemos ver ya la iglesia casi terminada. Se hicieron varios proyectos asociados, como les contaba, el trabajo de la restauración de las pinturas marmoleadas fue bien bonito, porque en realidad vinieron unos restauradores a instalarse igual a este lugar, y se hizo un trabajo con la comunidad de puesta en valor de esta manifestación. Además se pudieron recuperar el 100% de los elementos, porque estaban confeccionados madera ciprés, por lo tanto estaban en muy buen estado de conservación. Y fue un verdadero puzzle volver a ponerlos donde estaban en su posición original, ¿verdad? Casi hizo en algunos casos un retoque, y los elementos que tuvieron que ser reemplazados, como en el caso de la triglifo, las tablas detrás de este ornamento tuvieron que ser reemplazadas, y por lo tanto se tuvo que añadir pintura. Se hizo un trabajo de restauración de imágenes, que también esta iglesia albergaba imágenes religiosas de larga data. Se restauraron los altares, se restauró el Vía Crucis, que era una litografía antigua francesa que llegó seguramente con los curas a fin de 1800. Se restauró el armonio, que también era un instrumento musical antiguo, que fue restaurado por don Sergio Coliboro, un vecino muy querido en Chiloé, de la localidad de Castro, que es un acordeonista y tiene el Museo del Acordeón. Además se desarrolló un proyecto de iluminación y también un proyecto de paisajismo. Eso en términos materiales. Ahora, en términos inmateriales, como les contaba en un principio, no existía tampoco ni un financiamiento ni un interés, yo diría, en que se aborde el trabajo con las comunidades, porque el Estado básicamente lo que buscaba era la restauración material. Pero obviamente yo soy de acá y tuve la fortuna de conocer a Monseñor Isern, que fue un obispo en algún momento, que dejó de serlo ya, pero fue un obispo durante más de 30 años en Chiloé, y que tuvo un impacto muy positivo porque desarrolló una serie de iniciativas
para el desarrollo de este territorio sin imponer nada, básicamente leyendo la cultura y el territorio y propiciando espacios de educación horizontal, desde una radio que llegara a todas las islas para que la gente se comunicara o que tuviesen clases, en general espacios de intercambio muy bellos, así como también él peleó por varias luchas en ese momento, en los 80 sobre todo, cuando habían proyectos que amenazaban tanto el bosque de Chiloé, el mar, que todavía pasa, digamos, pero él fue un fiel defensor de este territorio. Y además de ello, él creó la Fundación de las Iglesias Patrimoniales, en ese momento se llama la Fundación Amigo de la Iglesia de Chiloé, y que terminó igual relevando la arquitectura, como, pero no solo eso, sino las comunidades. Pero básicamente trabajó en el expediente para la declaratoria frente a la UNESCO también, entendiendo que no era algo solo material, sino que dependía de lo inmaterial. Y dentro de estas entrevistas que en algún momento yo leí de Monsignor Isel, él planteaba algunas bases que a mí me hicieron sentido y que básicamente fueron la carta de navegación para poder trabajar con la comunidad de Chile, que fue en ese momento una metodología bien etérea porque no estaba escrita como tal y porque en el fondo se fue dando a medida que también íbamos viviendo en este lugar y nos íbamos haciendo amigos, íbamos comprendiendo lo que se estaba haciendo. Y él planteaba eso, no mirar el edificio solamente, sino que era como leer el contexto y ponerse al servicio de la comunidad, respetando la identidad del territorio donde nos posamos. Por lo tanto, también nos hacía hacernos cargo, hacernos parte de la comunidad, identificar a los actores clave e involucrarlos en el proceso de la restauración. Otra cosa que él planteaba era vivir en las comunidades, era vivir de verdad. O sea, nosotros vivimos 2 años allá, yo terminé participando en los comités de emergencia, del arreglo del camino, y en el fondo de las peleas igual para la electrificación, porque no había luz, en general una serie de necesidades que tenían los vecinos. Entonces todos esos espacios también generaban momentos de reflexión, de diálogo, de encuentro, en el fondo de reforzar el tejido social, que tenía que ver, claro, con la restauración del edificio, pero en verdad tenía que ver con vivir en comunidad, con propiciar esos espacios que nos hicieran sentir orgullosos de vivir en este lugar y de cómo nuestra unión entre todos generaba estrategias de desarrollo, pero para el bien común, digamos, para el bien común y con pertinencia cultural, con pertinencia territorial. Y obviamente también otro de lo que él planteaba, Monsignor Isen, era integrar a las escuelas, por supuesto. Entonces, finalmente lo que se abordó fue desarrollar muchas reuniones. Finalmente terminamos siendo muy cargantes, pero fue muy hermoso porque desde el primer día existió un interés de los vecinos en participar en estos espacios y de que ellos vayan tomando decisiones. Íbamos avanzando, tomando decisiones que tenían que tener criterios, digamos, de las cosas materiales, y ellos iban tomando las decisiones de cómo se iban a ir abordando. Entonces, básicamente, los mandantes igual eran ellos. Si bien estaba el Consejo de Monumentos pidiéndonos que abordemos las cosas con ciertos criterios, estaba la Fundación que también nos planteaba una forma de caminar, finalmente, en este ejercicio de estar todo el tiempo visitando la obra y de interactuar con nosotros, con los carpinteros, con los artesanos, con los restauradores, fuimos entendiendo cuál era el sentido de esto, al punto en que se hizo una misa durante el proceso de restauración. Como pueden ver, hay una foto, ahí se está celebrando la misa del Nazareno de Caguach, que el año anterior a este no se había podido desarrollar porque estábamos en pleno desarme. Y para ello era súper importante porque es una de las imágenes más queridas en el archipiélago. Entonces, si bien nosotros les planteábamos, la iglesia todavía le falta mucho, y ella me decía, pero si la iglesia está, sigue existiendo, y nosotros somos parte, entonces hagámosla igual. Así que finalmente se hizo la iglesia en pleno proceso, que es algo que nunca se había hecho en una obra. Y bueno, se siguieron con las ritualidades, se siguieron acá hasta la procesión del Nazareno de Caguacha, alrededor de la explanada. Como les contaba en otro momento, también el episodio de la cruz fue bien importante porque ahí todos los vecinos en el fondo tuvieron la oportunidad de compartir, de ser parte de este proceso. Todos tocaron la cruz antes de que se suba. Como les digo, no era una población tan grande. En Chelín vivían 200 personas. Además de eso, dentro de los retiros de revestimiento, que muchos de
ellos estaban adelgazados en la iglesia, entonces dentro de los criterios de intervención no nos permitían volver a reinstalarlos porque tenían un adelgazamiento que iba a minimizar su vida útil. Entonces el Consejo Monumental tiene cierto estándar, pero no significa que las maderas hubiesen estado malas, estaban buenas todavía, simplemente que no cumplían ese estándar y hubo que reemplazarlas. Pero esas maderas en el fondo sirvieron para poder restaurar el cementerio, que los vecinos en el fondo en Chelín tienen un cementerio muy hermoso que tienen las imitaciones de casitas, de iglesias, es un cementerio tradicional antiguo, y ellos siguen la usanza de enterrar sus muertos en casa, que es algo muy bello. Entonces ellos mismos reestructuraron en algunos casos su casita o las revistieron de nuevo. Ellos hicieron un trabajo de restauración básicamente de su cementerio. Por otra parte, dentro del proceso de desarme, cuando estábamos retirando los revestimientos interiores, de una nave lateral se cayó una cabeza, que es la cabecita que ustedes ven acá arriba a la izquierda, que en ese momento nosotros no sabíamos bien a qué correspondía. Obviamente entendíamos que era una imagen religiosa de larga data, sobre todo porque estaba hecha con argamasa completa, tanto la cara como la cabeza, que en otros casos de las iglesias de Chiloé solamente la máscara es de argamasa o de cerámica, pero en este caso, y el resto de la cabeza es de madera, en este caso era completa argamasa. Entonces lo que hicimos fue preguntar, recorrer ahí toda la islita, que no era tan grande tampoco recorrerla, y preguntar a todos los vecinos, sobre todo los más ancianitos, quién era esta imagen, y nadie la pudo identificar, nunca nadie la había visto. Gente viva, digamos, no la había visto. Eso significa que esta imagen estuvo guardada más de 90, 100 años en ese lugar y no sabíamos su historia. Pero bueno, lo que pasó fue que empezamos a investigar con restauradores de imágenes, recurrimos a Alfonso Valdebenito, a Anselmo, que son dos restauradores que han trabajado acá en el archipiélago restaurando imágenes religiosas, y nos planteaban que esta era una virgen, porque tenía los lóbulos perforados, porque tenía un hoyito arriba en la cabeza, que recibía la corona, y que en el fondo la advocación ellos no sabían cuál podía ser, porque esa se la entregan las comunidades. Entonces al final lo que se decidió en reuniones con vecinos, con niños, fue que ellos decidieron que esta virgen vuelva a la vida, que no se quede como una pieza de museo, y a ellos les importaba que la virgencita volviese a tener un cuerpo y un espíritu. Por lo tanto, si trabajamos con un restaurador de allá de Ancud, él le hizo el cuerpo, y luego ya la virgencita recibió regalos, recibió vestido, recibió aro, recibió un nombre que se lo entregaron a los niños, que fue la Virgen Purísima de Chelín, y ellos mismos definieron cuándo iba a ser su fiesta, que iba a ser el 8 de diciembre, porque ellos sabían que en esa época ya habían corderos, habían papas, había lechuga, entonces era importante la comida para poder celebrarla. Además, uno de los niños planteó que esta virgen podía proteger a los campesinos, porque el año anterior una plaga de tizón eh, causó estrago, digamos, en las cosechas de los campesinos que viven principalmente de la producción de papa. Entonces, básicamente ahí se podía entender cómo este pensamiento mágico se nutría de la cotidianidad, porque igual existe todavía en Chile esta visión de estos seres que tienen espíritu y que protegen a otros. Así que bueno, hoy día tiene una fiesta, ya tiene historia, ya la han visto caminar por los cerros, ya ha hecho un milagro. Así que ahí vinieron vecinos de las otras islas también a cantarle a la misma Virgen. Por otro lado, el trabajo que se hizo con las escuelas fue bien progresivo. Habían dos escuelitas en este lugar, la iglesia de Chelín, que tenía 18 alumnos, y la de Hueso Chelín, que tenía 6. Básicamente trabajamos con las dos escuelas juntos, y los niños hicieron un trabajo súper bonito de visitar constantemente la obra. Fueron entendiendo el valor, los valores patrimoniales que tenían, y en el fondo fueron redescubriendo su propia identidad, y progresivamente igual desarrollando un trabajo de autoestima, de sentirse muy orgullosos de vivir en la isla de Chile. Ellos compartieron directamente con carpinteros, con los restauradores, e incluso participaron arreglando cosas, entrevistaban a los carpinteros también, hicimos muy buenos amigos de ellos. Se celebró el Día del Patrimonio, y primera vez que se celebraba en la iglesia de Chelín. De hecho, después de estas actividades se le otorgó, se escribió, digamos, para poder solicitar el sello patrimonial. Hoy día esta es una iglesia que tiene el sello patrimonial. Y
Y se le preguntaba, se hicieron muchas actividades, desde que los niños cantaron, bailaron, hicieron maquetas, hicieron dibujos, les preguntábamos qué les gustaba hacer chilote. Hicimos un video donde se exhibió ese mismo día, el Día del Patrimonio, y los niños respondían mayoritariamente que les gustaba hacer chilotes porque les gustaba, porque eran libres, porque podían ir a mariscar. Todo tenía que ver con la libertad, con el vínculo con el territorio geográfico, digamos, o con los animales, o con la pesca. Fue bien interesante porque al final igual terminamos haciéndole la misma pregunta a los papás de los niños, y en un micrófono abierto muchos se abrieron, se sinceraron, se empezaron a sentir todos orgullosos de vivir ahí, que es algo que históricamente en Chile no sucede, porque durante mucho tiempo, sobre todo a la gente del campo, se les dijo que era menos. Y ahí creo que es el trabajo grande que hay que hacer, que es un trabajo de autoestima con todos, ¿ah? Incluso con nosotros, que empezar a cuidarnos, a validarnos, a tratarnos bien igual. Bueno, hicieron trabajos increíbles, ahí ven unas maquetas, claro, que igual fue bien interesante el trabajo. Por otro lado, igual hicimos un desfile que si bien como que no era nuestro afán, así como recalcar el tema del patriotismo ni nada, pero sí en un fondo tenía que ver con el territorio, porque hace 40 años que no se hacía un desfile en la isla de Chile. Por lo tanto, fue interesante porque los papás de estos niños nunca los habían visto desfilar. A estos niños los venía a buscar la corporación de Castro en lancha, muy temprano, a las 6 de la mañana se los llevaba a Castro. Los niños desfilaban en Castro, no los veía nadie. Y ellos también estaban solitos, muchas veces con frío, sin chaqueta, y nada, pues en este espacio desfilaron las dos escuelas de Chelín. Además invitó a una escuela de la isla de Kewi, que está al frente, que también vino con todos sus alumnos y sus profesores. Desfilaron los miembros de la posta, desfilaron el equipo de restauración, desfiló el comité capilla. En general fue un ejercicio sano, bonito de, de validarse. Hasta los carabineros desfilaron. De hecho, partieron el desfile con una lancha. Ellos desfilaron por mar. Bueno, se hicieron varias actividades al interior también, artístico-culturales, relevando la cultura indígena, relevando la cultura del territorio. Y finalmente, acá hay algunas imágenes de la bendición final, donde ya la iglesia se entregó. También vinieron de todas las comunidades cercanas de la isla de Kewi, de San Miguel, de Los Ángeles, de Rilán, de Castro, de Ancud, y vino gente de todas las islas, y se pudo entregar ya la iglesia restaurada. Así quedó, algunas imágenes, y bueno, si bien es algo técnico, pero igual lo voy a mostrar, que es, ¿se ve el video? Ahí se puede ver. Sí, se ve. ¿Se pegó? Ahí está, ahí está. No, sí se ve. Ya, que es una secuencia de 2 años de fotografía, donde se ve en términos materiales, digamos, el desarme y luego la reestructuración del edificio, y que en el fondo igual, si bien responde más bien a algo material, también habla del trabajo de los carpinteros, que para mí también tienen que ver, también son el espíritu de estas iglesias, no solamente los de ahora, sino los de antes también, que tuvieron la capacidad de transformar una idea en un tipo de arquitectura que hoy día está relevada a nivel internacional, y que es un oficio que todavía se sigue heredando con cariño desde la oralidad, y que también para mí tiene mucho que ver porque hay horizontalidad, y que creo que es así donde debiésemos proyectar la educación. Esa sería mi presentación. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.